Buenas tardes a todos, aquí otra entrega de otras reseñas. Dije que tenía dos reseñas pendientes y de hecho son tres. Tengo pendiente, bueno, esta que estamos haciendo, tengo pendiente la del libro de antropología aplicada de Foster y tengo pendiente unos comentarios relacionados a un debate entre Jonathan Ramos y el Chuxito, otro de los ya uno de los nuevos villanos del arco del manga, que finalmente el mangaka se puso a escribir y a dibujar también. Pero estos van a ir mucho después, ahora tenemos muchas cosas pendientes. Todavía no termino los videos para hacer los comentarios al respecto de la energía. Y bueno, se han entrometido demasiadas cosas en mi vida, la moto, el nuevo trabajo que tengo, el cómo me estoy intentando adaptar al mismo. Y bueno, una disculpa por toda la lentitud de esto, pero pues no es tan fácil como parece estar con una chamarra a 39 grados de 10, 12 de la tarde o 10 de la mañana hasta las 6, 8 de la noche. No es fácil como parece. Y podrán decir, pero sí, pero ganas mucho dinero. No tanto como pareciese. Y pues también la moto cuesta. La moto ocupa combustible, ocupa mantenimiento, ocupa un seguro. Uf. Pero bueno, en fin, no vinimos aquí a hablar sobre estas cosas. Entonces, ya hice unos comentarios al primer curso. De hecho, es el primer video de reseñas, o al menos el primer video que recuerdo. Quizás haya hecho comentarios antes al respecto de otras cosas, pero ya la verdad no me acuerdo. Pero el primer curso de geopolítica de Pablo Muñoz y Turrieta, el que tiene a George Soros y los motivos o ademanes de color azul, ya hicimos unos comentarios al respecto de ese. Y mi conclusión que sí, es un curso recomendado. No, aun si es gratis, si es una pérdida de tiempo, no los voy a mandar a ver 12, 14 horas de contenido que pueden estarlo invirtiendo en algo mucho mejor. Así sea gratis. En este caso ese curso es bueno también, pero como había comentado en ese mismo, es insuficiente. Por eso ahí hice el comentario que mejor hubiera sido que se llamase curso de introducción a la geopolítica, no cursos de geopolítica. Este segundo curso del cual estamos hablando es el geopolítica y relaciones internacionales, o geopolítica y relaciones personales, déjenme ver. Relaciones internacionales y geopolítica. Sería el curso que no solo tenía los motivos azules, sino que tiene los motivos azules y también rojos. El curso cuenta con 8 sesiones, de las cuales solo 7 están disponibles, ya que por alguna razón no se puede acceder a una de las partes del curso. Sí, por ejemplo, si tuviésemos que mostrar esto, aquí tendríamos este curso al que me estoy refiriendo y falta una sesión que, por ejemplo, si uno trata de acceder, vamos a poner esta porque aquí pone ya directamente todas, por alguna razón no se puede acceder. Pero, como a forma de complemento, no sé si ese es el video que no se puede acceder, porque en una de las partes él habla al respecto de una entrevista y no sé si esa es la sesión B que ahí no se puede acceder. Recomiendo mucho como complemento de ese curso esta charla que tuvieron él y el Pablo Muñoz y Turrieta. Ahora bien, tengo entendido que mucha gente dice que un libro en el cual se sustenta eso de Gullo es basura. A ver, ese libro no lo he leído y de hecho ni siquiera sé de cuál libro específicamente están hablando. Pero independientemente del libro, independientemente de si Marcelo Gullo sea un idiota o no, habría que tomar en cuenta una cosa muy importante. No hay persona viva, vulgar, aristócrata, noble, ignorante, que en su vida no haya dicho una cosa que no amerite ser tomada en cuenta. Y esto aplica para todas las personas que han existido. Habría que quitarnos esa maña de pensar que porque no me agrada la persona no tiene nada de valor,
lo que está diciendo y simplemente nos la despachamos como que es un idiota, es como que está loco, como que es facho, como que es progre, como que es marxista. Como si Marx no hubiera dicho verdades y como si Santo Tomás, por ejemplo, no hubiera leído a los islámicos o a los judíos también. Él mismo exhortaba a leerlos. ¿Y cómo se va a entender al enemigo si no se estudia? Con independencia de qué clase de persona sea, uno tiene que escuchar los argumentos, porque si bien la persona puede no ser del agrado por defender posturas liminales o que generan demasiada fricción para conmigo, eso no quiere decir que en otras cuestiones no tenga razón en lo que puedan decir. Por ejemplo, uno puede estar de acuerdo con Santiago Armesilla y con José Errasti contra el feminismo y contra lo woke. Como lo sustentan, uno puede tener sus discrepancias, porque Errasti se traga esa treta de el neoliberalismo y Armesilla saca la misma cosa de que el capitalismo creó eso. Cuando cualquier persona que estudie bien el tema sabrá que toda la teoría woke sale de Wilhelm Reich, sale de Deleuze y de Guattari, sale de Adorno, sale de Foucault y sale de Lukács, y por ahí habría algunos otros actores menores que también se involucrarían, y sobre todo de Freud. Prácticamente todo lo woke sale de la síntesis de Freud y Marx, que fue otra de las derivas en las cuales se intentó sustentar científicamente el marxismo después de la deriva que supuso el surgimiento de la clase media y de la refutación en acto de la tesis de la pauperización del proletariado. El surgimiento de la clase media es algo que Marx no tomó en cuenta y que su teoría no aceptaba ni admitía. Y cuando eso surgió, gente que no era ni nobleza, pero tampoco proletariado, y también la clase esa clase traidora que serían los ingenieros o los especialistas como los médicos o los veterinarios, los abogados, la superestructura, ahí ya siguiendo más a Gramsci que a Marx, porque la superestructura para Gramsci eran justamente los intelectuales y todos los que operaban para sustentarla, mientras que para Marx la superestructura no era realmente algo fijo, sino que era el producto cultural derivado de los medios de producción. Gramsci lo reducía a los actores, mientras que Marx lo tomaba como un sistema totalizado, porque Marx no concebía que existiesen individuos. Y podrá sonar extraño, pero la idea que Marx tenía, la antropología de Marx, que la conocen 3 pirados, entre los cuales me encuentro, básicamente para Marx el hombre es una especie de ser que se particiona, todos los hombres de alguna manera se mueven bajo el mismo sentido, al unísono, cual colmena, pero no sería ya simplemente una colmena, porque en la colmena hay cierta independencia, sino que sería una especie de masa colmena que se movería de esa manera, como lo hacen con el mismo objetivo, uniéndose a un núcleo común, solo que de una forma en la cual el individuo ni siquiera tenga un tipo de presencia, algo así como una especie de autómata espermático que gravita alrededor de algo que le dota de su forma, que en este caso para Marx lo que le dota la forma del hombre y la misión sería la producción y la vida en sociedad. Y cómo se roban los medios de... Bueno, a ver, un punto. No venimos aquí a hablar sobre esto, maldición. Rayos, una disculpa. Un momento. Entonces, sobre este curso, ¿es recomendado o no? Sí, es recomendado bastante. Ahora bien, ¿tiene problemas? Naturalmente. ¿Cuáles son? Básicamente viene cargando los problemas del curso anterior que parcialmente se resuelven, pero seguimos quedando con el núcleo más fundamental, el cual nunca es abordado ni en el primer curso ni en el segundo. ¿Y cuál es ese punto? ¿Por qué tendríamos que ver las cosas de esa forma? Ya que no está el sustento de la geopolítica, justamente porque no se habla de cómo se originó la geopolítica, ni en el primer curso ni en este.
¿Y cuál es el problema? Que si no damos un sustento a la disciplina, más allá de decir que tiene algunos términos, que a ver, se agradece que se den unos términos para tener una base de trabajo más sólida, términos específicos a la disciplina, pero si no damos un sustento de por qué tendríamos que ver las cosas desde el punto de vista geopolítico, termina reduciéndose todo a una teoría de conspiración. ¿Y cuál es el punto? Que tiene casi todas las respuestas Pablo Muñoz y Turrieta, pero le falta el núcleo fundamental de todo el modelo, que es el substrato de la geopolítica. La geopolítica no es otra cosa que la política materialista. Y como nunca se desarrolla eso, entonces puede interpretarse por muchos términos técnicos que introduzca, por mucha teoría conductual, por mucho análisis sociológico que se le ponga, termina interpretándose como teoría de conspiración todo lo que están diciendo, debido a que nunca da el sustento para poder establecer el marco de análisis, para poder de hecho interpretar y entender por qué habría que ver las cosas así. La geopolítica es política materialista, es decir, política deshecha de moral, de ética, y cuyo único fundamento motriz es la inmanencia en virtud del poder más que del dinero, pero se necesita dinero para tener poder en una escala política. Por lo tanto, los actores diversos en las naciones y también los operadores, no recuerdo exactamente cuál es el término, pero era algo así como los actores políticos sin asiento territorial, que son básicamente las ONGs o las empresas, puesto que trabajan ya globalmente, ya no se limitan a una actuación local como era por ejemplo con Rockefeller y la guerra de los varones ladrones de las ONGs, tenían operaciones locales. Ya después la Bill y Melinda Gates y la George Soros ya se extendieron globalmente, porque se busca con el globalismo un dominio total mundial, puesto que la tecnología eventualmente, y cuando digo eventualmente 10, 15 años, va a permitir una mano de obra que permita suplantar toda la base obrera de trabajo y a través de esta suplantación ir reduciendo la población progresivamente para establecer un gobierno mundial, el cual, si se quiere con mucha población, se requiere población ignorante. No por nada se promueve tanta inmigración ilegal por parte de África, porque una población ignorante es una población que es muy fácilmente controlable. Ahora nótese una cosa, aquí estamos hablando de una ignorancia diferente. Una cosa es un ignorante inglés, un ignorante japonés, y otra cosa es un ignorante africano. Hablamos de universos de diferencia en lo que se está entendiendo aquí por ignorancia. No es lo mismo una persona educada japonesa que una persona educada mexicana. Hay niveles en lo que se refiere a educación, porque en lo referente de la raza hay distintas manifestaciones de la misma. Un ignorante americano puede ser el equivalente a un genio africano, porque realmente el estándar intelectivo del africano es tan bajo que hasta la noción de tiempo prácticamente no la tienen. Lo cual es bastante... podrá sonar ridículo o insensato, pero antropólogos que han ido a África, y un documental muy bueno que dice que se llama Empire of Dust, China in Africa, revelan que realmente como percibe el africano al mundo no tiene un correlato con como cualquier persona lo intelige. La intelección del africano es una intelección tribalista por completo, mientras que la intelección aún del ignorante japonés o inglés ya es una intelección o deísta o teísta,
Y hay un universo de diferencia en las implicaciones que eso tiene. Porque según cómo se intelige y cómo se concibe el mundo en base a esa intelección, uno va a darle explicaciones más profundas y tendrá una capacitancia analítica mayor que con con el dogma de la más educación no se va a solucionar. Tirarle libros a personas que no les interesa esos libros no las va a hacer más listas, y ese es el problema con el dogma de la más educación de este tiempo. Educar no es meter a la gente en escuelas, no es ponerlas a leer. Realmente solo se puede educar a los que se puede educar, y la gran mayoría de gente no se pueden educar. Una cosa es que se puedan instruir y que se puedan, digamos, enfilar para tenerlos como huestes, en tanto que se estandariza y siguen un manual todo lo que se les enseña. De ahí a pretender que se les puede educar para ser sujetos que tengan una moral recta fuera de la religión, es prácticamente imposible conseguir eso. Y ese es el problema que no entienden todos los que dicen que es que con más educación se va a solucionar todo. No, señores, la educación es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo porque para que haya educación tiene que haber dos principales fundamentos: voluntad e inteligencia. Y la inteligencia del hombre, recordemos que aquí no estoy hablando de inteligencia en el sentido pasguático de IQ, sino que estoy hablando de inteligencia en el sentido, y no confundir con razonamiento tampoco. Yo ya dije que era la inteligencia sobre la capacitancia generatriz de ideas, remitirse al segundo video sobre lo real y lo existente. Se requiere voluntad e inteligencia, pero la inteligencia tiene que tener la capacitancia suficiente para que la voluntad la dirija conforme con algo. Y como no hay asideros motrices, no hay voluntad por parte de las personas, esa más educación termina siendo un desperdicio de dinero y de tiempo, tanto para las personas como para los educadores, porque al final del día a lo más que pueden aspirar es a una instrucción. Y sí, estoy hablando de instrucción homologándolo a cómo se militariza a las personas, puesto que fuera de hacer algo como eso, de que a punta de golpes y patadas le inculques a las personas algo, no va a conseguirse realmente. Pero bueno, dejando esto de lado, ese sustento, si bien una persona que esté un poco más versada en sociología, tipo, te leíste ya a Guy Debord, te leíste de Adorno, te leíste a Lyotard, te leíste a un poco de Baudrillard, un poco de Lipovetsky, y si no te leíste a nada de esos, tan siquiera a Bauman, puede tomar ese curso y derivarlo en conjunción con lo que él explaya. El problema es que si hacemos eso se termina todo convirtiendo en una apologética marxista, y eso es justamente el problema con este curso, que si no se le dota al substrato fundamental de la geopolítica, entendiendo esta geopolítica como política materialista, entonces termina o en un sociologismo marxista, porque al final del día se termina leyendo todo en clave marxista, o se termina derivando que es que esto es una teoría de conspiración y bla 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 bla, lo cual le resta seriedad Ethic no, porque sí es algo bastante serio. Quizás las primeras 3 lecciones son como un refrescamiento, y diría que quizás demasiado fresco, y no en el buen sentido, de lo que se habló en el primer curso, el curso, como dije, el del fondo azul. La tercera lección ya empieza a desarrollarse como más específica para este curso, y a partir de esas lecciones extras, la de Gullo y la cuarta, ahí es donde ya empieza a brillar por sí mismo el curso, porque aquí ya nos empieza a meter los términos al respecto de las organizaciones políticas y económicas sin asiento territorial, las cuales establecen la beligerancia de la geopolítica. Pero justamente, una vez más, como no se establece ese núcleo fundamental de la geopolítica, entendida esta geopolítica como política materialista, no entendemos en su totalidad el substrato motriz de estos. Como solo existe la materia,
y estamos hablando de que hay grandes capitales beligerando, aunque bueno, si insisto, si uno es un poco más versado en sociología, podrá entender que esta beligerancia en su gran mayoría es una simulación. Realmente, al final del día, siguiendo la teoría del estado de Spinoza, se promueve la discordia para que se pueda gobernar, en tanto que la discordia afecta a los gobernados nada más, para que de esa manera se presenten los gobernantes como los solucionadores y los salvadores, en tanto que liman una parte de esa discordia sin quitarla toda, puesto que si la quitasen toda, se fijarían las personas en los gobernantes, los gobernados en los gobernantes, y eso traería muchos problemas porque no podrían hacer lo que quisiesen. Entonces, en la medida en la cual se disputa desde el materialismo el control y la dirección de las naciones, o mejor dicho, de los países, se establece una beligerancia en tanto que, como no hay participación y por lo tanto todo se agota en sí mismo dentro de la materia, claro, siguiendo la noción inmanentista clásica, que suele ser la que tiene la gran mayoría de personas, tipo una referencia de inmanentista es alguien como Jesús G. Maestro, que cuando se le pregunta si los impuestos hay que pagarlos, eso es justo o no, o si los impuestos son una forma de hurto, él responde, ¿y eso qué importa? Hay impuestos y se tienen que pagar. Máxima definición de lo que es un inmanentista. No importa si algo está bien o mal, porque esas no son categorías que pertenezcan a la materia. Está algo y por lo tanto eso es todo lo que puede derivarse. No puede hacerse un juicio de bueno o malo porque caeríamos en un juicio percepcionista o voluntarista en donde eso es malo, pero como la materia es todo lo que hay, entonces termina eso de que eso es malo y se deriva a porque me parece que es malo. Entonces, en tanto que se establece tal directriz, el gobierno pierde su asidero clásico como director según una ética y una moral de los habitantes de una nación, se reduce eso a las naciones, a los países, y entonces entran en juego distintos operadores que establecen la influencia en tanto que se alimentan de la teoría del estado de Spinoza. En tanto y en cuanto que se deriva de ella que realmente todo lo que importa para establecer un buen gobierno es que los gobernantes puedan imponer su voluntad a los demás, en tanto que les permitan a los demás hacer lo que sea, y eso es el único criterio que puede dictaminarse para establecer el buen gobierno. Pero como no estamos en 1600, también habría que agregarle ahora que el utopismo se ha salido de control por completo, y derivado de que se ha salido de control por completo, se establece entonces unos intentos por unos variopinta cantidad de operantes o de operadores, como pueden ser empresas, que se pelean entre sí la dirección del gobierno. El gobierno queda reducido a poco más que las prostitutas de las empresas, puesto que ya las empresas tienen más dinero que los propios gobiernos, y ya que se sigue el modelo democrático, es prácticamente fundamento nuclear de la democracia la corrupción. Y entendiendo esta corrupción como... Sí, también habría que reevaluar qué se entiende por corrupción, porque si entendemos por corrupción algo que no debería de ser como algo que está no como debería de ser, no tiene sentido titular el soborno, el partidismo o el lobismo como corrupción, puesto que si se quita eso se tiene que quitar la democracia. No sé si me estoy dando a entender. Eso que se llama corrupción para la democracia es de hecho la forma basal de su funcionamiento. Si se quita eso, entonces quitas la democracia directamente. El núcleo fundamental de la democracia no es
no es la voluntad del pueblo y no es el sufragio, es la corrupción justamente, puesto que sin corrupción no puede funcionar la democracia, debido a que como se consagra el funcionamiento de la democracia, termina invariablemente perdiéndose toda forma de soberanía, incluso por parte de los gobernados, debido a que como pierden el asidero moral, entonces el asidero moral se los tiene que venir dictados de otro lado. Y en tanto que se proscribe la ética y la moral de la política desde la modernidad, entonces ese asidero moral termina convirtiéndose en el utopismo, el cual substratan los filósofos, y en tanto que también los grandes magnates son partícipes teológicamente de un utopismo, puesto que, como se dijo, la beligerancia es simulacional, ya que realmente todos sirven al mismo credo belial, luzbeliano, mejor dicho, terminan consagrándose una falsa batalla, justamente para producir discordia y perturbar el análisis de la situación, la cual impide establecer un núcleo focal para establecer un entendimiento de toda esa cuestión. Por lo tanto, en tanto que se consagra la democracia de esta forma, no puede decirse que la corrupción sea algo ajeno a la democracia, sino nuclear. El partidismo, la proscripción de la moral y de la ética, pretender que el pueblo existe, hablar de contratos sociales, son todas ficciones que al final del día, como se renuncia a la ética y la moral, terminan los gobernantes sumidos bajo la influencia de los filósofos, y en tanto que esta influencia de los filósofos apuntaban a una utopía, todas las personas tienen una forma de utopía, y al mismo tiempo, como estos magnates, como se dijo, se comparten todos teológicamente el mismo punto, substratan eso como la fuerza motriz de la democracia, que termina viniendo a reemplazar su ética y su moral, y se termina manifestando en tanto que ellos sobornan, o mejor dicho, les dan la paga, hablando en el sentido democrático, les dan su paga respectiva para hacer su trabajo, puesto que la democracia no es sino convertir a la nación en una secretaría de capitales. Por lo tanto, el soborno, esa corrupción en la democracia, es de hecho el pago por hacer el trabajo que se supone que un gobernante en la democracia hace, ser la prostituta de poderes mayores. Y en tanto que se consagra la nación, el país, de esa manera desde la modernidad, gracias a influencias nominalistas, gracias a cuestiones relacionadas con el desarrollo de la modernidad, que si se quiere profundizar más está el ensayo antimaterialista, se puede entender en mayor profundidad, trascendiendo el juego de sociologismo marxista, lo que se expone tanto en el primero como en el segundo curso de geopolítica. Y ese es principalmente el mayor de sus problemas, que el único asidero trascendente del marxismo sería justamente enfocarlo en la cuestión del desarrollo de la filosofía, pero para eso se requieren como 10 ponencias de como 2 o 3 horas extras. Pero independientemente de eso, el curso, como se dijo, las primeras 2 son un refrescamiento, ya la tercera empieza a tomar fuerza, y ya a partir de las extras y de esa conversación con Gullo, y el resto ya obtiene una categoría bastante buena el curso. Pero insisto, su principal falencia es justamente no versar sobre el fundamento de la geopolítica, ya que se quiere decir que la geopolítica es una ciencia, pero no se dice que es una ciencia, ni tampoco se dice por qué la geopolítica lo sería, y tampoco se nos dice no solo el por qué la geopolítica es una ciencia, sino que qué enmarca la geopolítica para poder criterializarse como ciencia. Porque una cosa es decir que es la ciencia, otra cosa es delimitar por qué algo puede ser una ciencia o por qué algo es una ciencia, y después delimitar ese ámbito de la realidad que se inscribiría para poder determinar eso como algo que está operando para poder estudiar un determinado estrato de la realidad. No se establece ese desarrollo, por lo tanto decir que la geopolítica es una ciencia es un oropel desechable que realmente no nos dice nada. Muy bien,
Entonces, para no hacer esto demasiado largo, ¿tiene sus errores? Sí. Y me parece que quizás esté haciendo menos este error, porque no es poca cosa, ya que insisto, es que para darle una visión estructural al texto, tienes que los únicos que desarrollan ese tipo de prédica de estructuras que está tácita en ese texto son los marxistas. Y si no se enfoca en una cuestión trascendente, en una cuestión de inmanencia versus trascendencia, en una cuestión de desarrollo de la filosofía desde el nominalismo hasta el marxismo, el único asidero para poder ver o entender eso termina siendo la sociología marxista y quizás la más accesible de ellas, que sería la de Bauman. Quizás se pueda tomar a Bauman y limar eso de que capitalism bad para después entender que, bueno, esta gente tiene una fuerza motriz sustentada en el control y en la dominación de otros, en tanto que se está queriendo terminar o, por otras vías la síntesis del Estado moderno, que es el Estado espinosista. Y digo con otras vías porque ya se hizo dos veces, con el fascismo de Mussolini y con el nacionalsocialismo de Hitler. Y aquí se está intentando terminar esto por otras vías, en tanto que se está intentando hacer una síntesis otra vez de marxismo y de liberalismo económico para establecer un régimen que termine la política materialista que subyace a el Estado espinociano. Y si dirá, oh, ¿cómo dices materialista? Bueno, recordemos que la cosmogonía espinosista implica un Dios que es naturaleza. Por lo tanto, al Dios ser naturaleza, que hay en la naturaleza, porque no está Dios ahí, sino que Dios es la naturaleza. Pero las cuestiones no son participantes como lo serían con el Dios tomista, sino que lo que habría que hacer básicamente es una filosofía que no se distinguiría de la ciencia. Por lo tanto, al tomar esta síntesis, este intento de hacer una síntesis, un gobierno donde la libertad, entendida como liberación, se implique la imposición de la voluntad de los gobernantes, en tanto que una utopía, que sería la parte marxista, y la parte económica, que implicaría una parasitación de los gobernantes a los gobernados, liberalismo económico, se está intentando llevar en acto y acto esta síntesis por otros lados. Y quién sabe cómo va a terminar esto. Porque quizás China sea el final de todo Occidente. El modelo chino parece ser que sería la nueva síntesis. Que no sería ni propiamente un fascismo, ni propiamente un nacionalsocialismo, sino que sería una suerte de llevar la sociedad del espectáculo de Guy Debord, en donde habría un gigantesco oropel de comunismo que saben bien que es mentira, pero que se intenta implantar una ficción absoluta y taxativa de toda la realidad, presentando un marco común que represente esos supuestos símbolos que vendrían a ser a lo que se remite el gobierno, a sabiendas al mismo tiempo de que es pura ficción, como ocurre en el caso del Partido Comunista Chino. Ningún miembro del partido se toma en serio el comunismo, ni el marxismo, puesto que saben que es una patraña que les permite controlar a todos. Entonces, ese mismo modelo se va a trasladar aquí. Quizás no va a tener la hoz y el martillo como ocurre ahí, que sería el oropel de ficción, básicamente la simulación y el simulacro de Baudrillard. Pero de una u otra manera va a estar eso aquí. Me parece que eso es lo que va a terminar, en lo que va a intentar resintetizarse, porque si se substrata con el fascismo o el nacionalsocialismo, eso implica evidentemente un nacionalismo recalcitrante, y pues no pueden permitir eso porque justamente ese nacionalismo impediría
La libertad que vendría a ser como que vendría a fungir como herramienta de control de masas. Por lo tanto, no pueden derivarlo en eso, por eso le están quitando la identidad por completo a todas las personas. Pero bueno, en fin, eso ya sería tema para otra cuestión. Pero si no se enfoca desde este otro lado, el otro lado termina pues capitalism bad, ya que realmente justamente habría que estudiar esa sociología y cribarla para poder derivar que, oh vaya, pues parece que no es capitalism bad, porque justamente se está intentando resintetizar el fascismo y el nacionalsocialismo, que es el final del proyecto estatal moderno, en otra cosa, que va a parecerse a China, pero que no va a ser China, pero que va a tomar estos elementos de simulacro, la sociedad del espectáculo, cómo se manifiesta el marxismo en China y cómo se sintetiza con el liberalismo económico. Y vemos que funciona a costa de, bueno, pasarle por encima a todo. Y me parece que eso también va a terminar ocurriendo aquí, ya que, como se dijo, la tecnología va a permitir suplantar la mano de fuerza, la mano de obra obrera, y eso progresivamente va a ir permitiendo que se pueda reducir la población con mayor ahínco, ya que como esta gente se cree la sal de la tierra, pues entonces no necesitan que haya azúcar donde la sal es el ápice del mundo. Por lo tanto, en tanto que se entienda esto como que no hay soberanía sin un altar que la represente, hasta los ateístas tienen su altar, terminamos en un sociologismo y una prédica de estructuras. Pero enfocándolo desde este otro lado más relativo a la forma del hombre, más relativo a tener unas fuerzas motrices, contextualizado con la filosofía, contextualizado con la beligerancia entre el deísmo y el teísmo, entre el cristianismo y el judaísmo, pues se entiende con mayor profundidad que lo que se está exhibiendo, lo que expone Pablo Muñoz y Turrieta es mucho peor de lo que él expone. Porque entendiendo toda la ontología y la cosmogonía con la cual se trabaja en la geopolítica de estas personas, se entiende que estamos viendo un proyecto completamente abominable que está intentando empujarse a un gobierno mundial donde China es, digamos, el molde paradigmático que va a ser adaptado de una forma que podríamos sin ningún problema decir peor. No estoy diciendo que vamos a ver allá afuera estatuas de Marx, pero vamos a ver estatuas de algo, porque no necesariamente va a ser de alguien, eso está claro, de algo. Y eso es el problema, que menos peor sería que fueran de alguien, pero bien igual y sin ningún problema van a ser de algo. Y ese algo no va a ser bueno en absoluto. Por lo tanto, ese complemento le falta ese desarrollo, e insisto, es que el problema es que algo así sería completamente inaccesible para el grueso de seguidores de este tipo de gente. Digo, ¿en serio ustedes se creen que la gente que ve a Miklos Lukács, que ve a Pablo Muñoz y Turrieta, que ve a Agustín Laje, son intelectuales de altísimo calibre? No, son gente de a pie. Yo le puedo mandar los videos de Miklos Lukács y de Pablo Muñoz y Turrieta a cualquier mozalbete y los va a entender. Y el problema es que en aras de hacerlos entendibles dejamos fuera un substrato que es muy difícil de entender para esa gente. ¿Y cuál es mi postura? Mejor irrelevancia que mediocridad. Así de simple y así de sencillo. Al final del día, uno no viene aquí a salvar el mundo, porque uno no es el redentor. Redime Dios, punto. No, el hombre puede, en tanto que se religue y exprese esa religación en acto, pero no se vino a ser el redentor, porque ya vino. Y uno, si no entiende esto, va a martirizarse diciendo que no, pero es que yo tengo que llegar a más que... No, que se salve el que quiera salvarse. Para eso está la voluntad, para elegir.
Y si uno quiere irse al infierno con por su voluntad, bueno, el camino es muy amplio para llegar ahí. Y entonces la fe no puede imponerse, no se le puede obligar a la gente a creer. Si por voluntad no hay disposición para permitirle a la inteligencia manifestar esa fe, no se puede obligar a las personas. Y es por eso que, por muy loable que pueda ser hablarle a las masas de formas complejas, simple y llanamente no puede mediocrizarse nada. Si no hay voluntad de la gente por elevarse, no podemos rebajar las cosas. Por lo tanto, esta quizás sería la máxima objeción que tendría contra eso. Los recomiendo, claro, tanto el de Relaciones Internacionales y Geopolítica, como el primer curso de Geopolítica. Pero insisto, son extremadamente insuficientes. Falta un substrato demasiado importante como para simplemente tomarlo como una mancilla ahí minúscula, porque no lo es, porque, insisto, la complementación que puede dársele para llenar ese hueco no es buena y puede incluso terminar desvirtuando todo el esfuerzo que se puso para hacer esos textos, para hacer esos videos. Ya que si no lo enmarcamos dentro de un análisis tipo Padre Julio Mainville, tipo Leonardo Castellani, tipo Padre Javier Oliveira Rabasi, Padre Leonardo Castellani, una disculpa, pues bueno, como digo, la otra opción es la prédica de estructuras marxista, y bueno, como ya dije al respecto de eso. Por lo tanto, aún así los recomiendo. Pero bueno, está ese problema que no es pequeño, como se dijo. Tanto el uno como el otro están recomendados. Ahora bien, no, ya creo que ya es suficientes comentarios al respecto de esto. Por lo tanto, a pesar de sus falencias, pueden ser rescatables. Bueno, ya que mencionamos a Guy Debord, ¿por qué no usar sus términos? Pueden ser recuperables. Porque, bueno, toda esta calaña se cree la beligerancia contra todo este orden, y la verdad es que también le sirven a ese orden de otra forma. Porque en la medida en la cual no acusan a el credo de Sion de estar detrás de todo esto, y que Santiago Armesilla tenga más pantalones para salir a cuestionar a Israel como substrato de muchas de las cosas que están ocurriendo, y que ellos no lo hagan, y que después veas a Agustín Laje decir que el antisemitismo, esto y aquello, como si fuera una problemática a tomar en cuenta, como si nos debiese de importar el maldito antisemitismo, como si fuese más importante el antisemitismo que el abortismo, por poner un ejemplo, como si fuera más importante el antisemitismo como la ideología del género, por poner otro ejemplo, como si fuese más importante el antisemitismo que toda la revolución antropológica, como diría Miklos Lukács, que está ocurriendo, puesto que tal parece que cada entrevista que da Laje tiene que salir a hablar del antisemitismo, y eso ya dice de qué calaña pertenece esta gente. Pero bueno, en fin. De igual forma, como Santiago Armesilla es un parásito marxista geopoliticista, habría que también tener que entender que sus palabras no son honestas. Está intentando granjearse huestes que sabe que puede atraer, increpando a Israel de cosas. Nunca puede considerarse que un marxista sea honesto realmente, ya que todo lo ve desde el ojo de la prédica de estructuras, algo así como las categorías kantianas, pero aplicadas al marxismo. Pues parte de eso implica vivir en la conspiración perpetua que, por ejemplo, expone gente como Michel Foucault, donde hay estructuras de poder por todos lados que están condicionando y siempre complotando contra uno. Así que dejando eso de lado, eso es todo lo que tengo que decir. Recomendados, mostré cuáles son. Voy a dejar el primero en el primer comentario y voy a dejar el segundo en el segundo comentario fijado. Ambos recomendados, nos estamos viendo, pero con sus debidas reticencias, claro está, y matices.